¿Qué tal, hijos de la playa? Mi nombre es Francisco Arturo Pérez Garza Paredes, Kaizen, y vamos a trabajar con la materia de física, con el tema de energía calorífica y sus transformaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. A iniciar con esta parte. Nuestro tema que vamos a trabajar el día de hoy es energía calorífica y sus transformaciones. Vamos a iniciar con nuestras leyes de la termodinámica. Desde anteriores procesos les he estado tratando de presumir la forma en que la energía calorífica se transforma, esa palabra que significa equilibrio térmico, y la transferencia de calor del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Nuestra primera actividad es responder las siguientes preguntas. Cuando calientas agua en una olla, ¿cómo se transfiere el calor de la estufa al agua? Esa ya la tenemos que tener con una respuesta con parámetros de física. La olla no utiliza el líquido para transferir el calor, sino utiliza el contacto, ¿no? Utiliza el contacto, o sea, la conducción a través del metal. Sí queda comprendido esa parte, ¿no? ¿Cómo se transfiere el calor de la estufa al agua? Mediante el contacto de la olla. La olla es la que se calienta y la olla, mediante la conducción, transfiere el calor hacia el agua. Siguiente pregunta. Si dejas agua caliente en una taza, ¿qué es lo que provoca el enfriamiento del agua caliente? Díganme. Contesten lo que ustedes crean que es, ¿ok? El aire, profe. ¿Es correcta tu respuesta? Siguiente, seguramente te han gustado las carnes asadas. ¿Por qué crees que se utiliza carbón para cocinarlos? ¿Por qué creen que se utiliza carbón para cocinar las carnes asadas? ¿Qué es la característica que tiene el carbón que me sirve para poder cocinar de manera adecuada la comida? Siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el calentador de gas? El calentador puede ser el boiler. ¿Sí me van a entender? ¿Cuál es el boiler? El que prenden para que salga agua caliente en su casa. ¿Sí saben cómo funciona el calentador de gas? No, profe. Es un bote que tiene agua y le ponen una flama arriba. Abajo. Abajo, le ponen una flama abajo y entonces calienta el agua. Pero hay que buscar cómo funciona el calentador de gas. ¿En qué se fundamenta el funcionamiento del calentador solar? ¿Alguien conoce cuáles son la forma en que son los calentadores solares? De aquí hay que investigar cómo funciona el calentador de gas y cómo se hace el calentador solar. ¿Sale? Explíquenlo y hagan una descripción breve. Eso lo van a hacer un poquito después. Recuerden que la actividad 1 siempre es los antecedentes. ¿Qué sé yo del tema? ¿Qué estoy sabiendo yo del tema y cuáles son los antecedentes del tema? Bien, vamos a la siguiente parte. Actividad 2. Explica con un dibujo lo siguiente, en media cuartilla. ¿Por qué cuando un objeto que inicialmente está caliente a una temperatura mayor de la habitación en la que se encuentra, al cabo de un tiempo se enfría? ¿Y por qué cuando sacas del refrigerador un refresco y se pone en una habitación que está a una temperatura mayor al cabo de un tiempo se calienta y adquiere de manera espontánea temperatura de la habitación? Así que continuamos con nuestro trabajo. Vamos a desarrollar esa idea, José, de la que hablaste acerca de que pues es el aire el que enfría la taza de agua caliente y quién es el que calienta un refresco que está frío, que sacamos del refri. Si el aire es el que enfría una taza de café caliente, ¿quién es el que calienta un refresco que está frío? ¿El aire? Igual es el aire, pero aquí vamos a entender el por qué. Vamos a entender por qué el aire calienta y el aire
enfría. Tanto en los dos casos está haciendo este proceso. Bien, voy a poner aquí una taza. Esta taza, ¿sí? Le voy a poner la letra C, que significa que está frío. Si somos bilingües, sabemos que C significa cold. O en las regaderas también la C es el agua fría. Y entonces esta debe de estar fría. Y la tenemos, esta cosita la tenemos a menos 2 grados centígrados. Está muy fría, ¿cierto? Ahora, acá voy a dibujar otra tacita. Sí se alcanzan a ver las dos tazas, ¿verdad? Y a esta le voy a poner la letra H porque esta está caliente. Bien, esta está caliente y la voy a poner a una temperatura de 97 grados centígrados. Eso está muy caliente, muy, pero muy caliente. ¿Sí? La cuestión es, si observan en la plática que les pongo ahí, es que un objeto que está a principio muy caliente en una habitación que tiene una temperatura menor. ¿Se fijan cómo hago énfasis en eso? Y después pongo un refresco que está frío en una habitación que está a una temperatura mayor. Bien, el aire, aquí yo voy a poner el factor aire. Porque nosotros, recuerden que nosotros vivimos dentro del aire. O sea, no es de que hay un espacio sin aire, no, todo el tiempo estamos en contacto con el aire. El aire está en contacto de todo. Y le vamos a poner aquí entonces que el aire se encuentra a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, en la termodinámica hablamos de un equilibrio térmico. Hablamos de un equilibrio térmico donde un sistema A toca a un sistema B, estos van a buscar llegar a un equilibrio. ¿Sí? Y la característica es una que ya hemos mencionado. Aquel que tenga mayor temperatura cederá calor al de menor. Entonces, ¿quién tiene, sí, qué par de sistemas están en contacto? Bueno, el aire está en contacto con este sistema, el cual la taza tiene mayor temperatura. Y el aire tiene contacto con este otro sistema, el cual el aire es el que tiene mayor temperatura. Así que, en la taza caliente, la taza va a ceder el calor. Por lo tanto, la taza va a perder temperatura al ceder la temperatura ¿a quién? Al aire. Es tanto el aire que nunca lo vas a notar. O sea, es demasiado el aire que ese aumento de temperatura no lo vas a notar. ¿Y qué se va a tratar de hacer? Va a tratar de llegar a un equilibrio térmico en el cual los dos contengan una misma temperatura. Por otro lado, en la taza o el refresco frío, ¿sí? El que va a ceder el calor es el aire. ¿Y a quién se lo va a dar? Se lo va a dar al objeto frío. Y en eso se basa el por qué el aire enfría a la taza caliente y por qué el aire calienta a la taza del líquido frío. Ahí está el dibujo correspondiente a esta pregunta. Se explica con un dibujo lo siguiente. ¿Por qué cuando un objeto que inicialmente está caliente a una temperatura mayor que la habitación se encuentra al cabo de un tiempo se enfría? ¿Por qué? Porque como tiene mayor temperatura, va a ceder su temperatura ¿a quién? Al aire que tiene menor temperatura y van a buscar llegar a un equilibrio. ¿Por qué cuando sacamos un refresco del refrigerador y está frío y la habitación es con una temperatura mayor, se fijan que aquí el refresco está frío y la temperatura es mayor, van a buscar esto que les acabo de mencionar, un equilibrio térmico, ¿sí? El cuerpo que tenga mayor temperatura va a ceder la temperatura al que tenga menor. Por lo tanto, la taza de agua caliente va a perder temperatura buscando una especie como de equilibrio entre el aire y la taza de agua. Mientras que la taza de agua fría también va a buscar un equilibrio entre el aire, pero como la taza de agua fría tiene menor temperatura, entonces el aire le va a dar el calor para que se empiece a aumentar de temperatura. Por eso, un mismo objeto que tiene la misma temperatura todo el tiempo hace dos funciones diferentes. Una, disminuir la temperatura de un objeto más grande, o dos,
Ahí está nuestra explicación. Vamos entonces a definir estos conceptos. Define temperatura, sistema termodinámico, equilibrio térmico, convección, conducción y radiación. Recuerden que estamos tratando de definir los conceptos considerando lo anterior. Vamos a escribir esta partecita de aquí. Voy a empezar con temperatura. Bien, la temperatura, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Se podría decir que es la capacidad que tiene un sistema para transferir energía. Bien, si ustedes se mojan en la lluvia, si ustedes van regresando a su casa y no alcanzan a llegar, pero se mojaron en la lluvia, lo primero que hace su mamá es meterlos al agua a bañarlos. ¿Por qué? Porque el agua tiene menor temperatura que ustedes, así que ustedes cedieron su calor a el agua. ¿Sí? Es tanta el agua que ustedes perdieron temperatura y no se nota en el agua, pero ustedes cedieron la temperatura, entonces los hace que se bañe con agua caliente para que recuperen esa temperatura perdida por haberse mojado. Entonces, ahí es una parte donde nosotros podemos controlar la temperatura, ¿sí? Al momento de buscar objetos para transferir energía. Cuando alguien está enfermo y tiene temperatura y que tiene mucha temperatura, le ponen prensas de agua en la frente. ¿Para qué? Para que esa prensa de agua, ¿sí?, absorba la temperatura o la mayor temperatura que tiene el individuo y entonces se conserve y no se eleve tanto. A veces hasta los meten a bañar. Los niños, cuando tienen temperatura, lo más adecuado es meterlos a bañar. ¿Para qué? Para que el exceso de calor se transfiera al agua. Y entonces el niño pueda equilibrarse. Existe un equilibrio térmico. Ya empieza a tener más sentido muchas cosas de las que hacemos normalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos otra palabra. Sistema termodinámico. ¿Qué es un sistema termodinámico? Sistema termodinámico. Bien, vamos a definir como el que ya les presenté. El de la taza con agua caliente o fría. Y en conjunto todo esto con el aire. Ahí tenemos un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque existen diferentes fluctuaciones entre las temperaturas de uno y otro, pero que se busca un equilibrio al momento de que están los dos en conjunto. ¿Sí? Vamos a hablar que los sistemas están en los alrededores. Nosotros estamos en contacto constante con el aire y el aire, por lo tanto, está buscando equilibrio térmico. ¿Sí? Y cuando nosotros nos encerramos en una casa, el aire posiblemente se empieza a aumentar de temperatura y también busca el equilibrio térmico. Y cuando salimos de casa, el aire tiene diferente temperatura y también va a buscar un equilibrio térmico. Si el aire de afuera es más caliente, pues entonces vamos a sentir el calor y conforme ya sintamos el calor nos vamos a ir acostumbrando y teniendo el equilibrio térmico. Y entonces eso es un sistema termodinámico, un lugar en donde se están teniendo las fluctuaciones entre dos temperaturas. Y las temperaturas están haciendo eso, un sistema que lo que busca es transferir energía. El que tiene más energía siempre va a ceder su energía al que tiene menos. Entonces, ahí está nuestro sistema termodinámico. Ya tenemos un sistema termodinámico y la siguiente palabra es equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Es lo que buscan los sistemas termodinámicos, ¿sí? Cuando existen dos temperaturas, ¿sí?, van a buscar tener la misma temperatura. O sea, el equilibrio térmico es que esas dos temperaturas que son distintas, van a buscar ser iguales. ¿De qué manera? Bueno, pues el de mayor temperatura cederá al de menor energía. Ahí está. Tenemos entonces definido equilibrio térmico. Convección. Ese ya lo dominamos, creo yo. Pero la convección es cuando nosotros tratamos de transmitir calor mediante algún líquido, que puede ser el agua o el aire. Si queremos transmitir calor,
También podemos transmitir o perder. Tratar de perder. Lo mismo. La convección funciona tanto para transmitir calor como para perder calor. La que sigue es conducción. Y la conducción, ya la conocemos, es cuando mediante un objeto transmitimos calor. Y puede ser a la inversa, mediante un objeto perder calor. Esto lo utilizamos mucho nosotros. El refrigerador, ¿sí? Lo que busca es que al tener el aire frío, lo que trata es que los objetos pierdan energía y entonces se enfríen, ¿sí? Aquí también nosotros tenemos el de la conducción. En la estufa tratamos de cocinar la comida mediante la transmisión de calor a través de las ollas o de las cazuelas. Pero también existe un método de conducción para perder calor. Por ejemplo, en los procesadores, en los microprocesadores de las computadoras, el microprocesador es chiquito, pero le ponen una especie como de metal grandote pegado en la parte de atrás, pegado con un líquido especial que va pegado en la parte de arriba, que lo que hace es absorber el calor del microprocesador a esos filamentos, a esos tubos, y entonces con un ventilador están tirando el aire para que esos pedazos de metal pierdan la energía por el contacto continuo del aire. Pero el metal por conducción está absorbiendo el calor y por convección están enfriando esas láminas de metal. Y la última, que es por la de radiación, que posiblemente digan, pues esa no la hemos visto, pero pues nuestro sol nos calienta por radiación todos los días y puede transmitir el calor mediante la radiación. Listo, ya definimos todo esto. ¿Tienen alguna duda correspondiente a las definiciones que hicimos de los conceptos que estábamos viendo ahorita? No, profe. ¿No? ¿Sí quedan entendidos todos estos? O sea, ¿se fijan que tuvimos que definirlo con base en qué? Con base en lo que estamos trabajando, ¿sí? Con base en lo que estamos trabajando. Ok, la temperatura es la capacidad que tiene un sistema de transmitir energía. Entre más temperatura, más energía puede transmitir. Entre menos temperatura, menos energía puede transmitir. ¿Sí queda entendido? Un sistema termodinámico, ya hicimos un ejemplo de un sistema de termodinámico donde se encuentran dos temperaturas y lo que buscan es el siguiente punto, un equilibrio térmico. Y la parte más esencial es entender cómo podemos transmitir o perder la energía mediante convección, conducción y la radiación que nos transmite el calor, pero por el sol. Explica la ley cero de la termodinámica. Ok, la ley cero de la termodinámica habla de una cosa, del equilibrio térmico. Listo. ¿Qué definición pondrían ustedes? ¿Ya escribieron su ley cero de la termodinámica? Establece que existe una determinada propiedad de los sistemas termodinámicos que es común para todos los sistemas que se encuentran en equilibrio térmico mutuo con un sistema dado. Si se fijan, pues vamos a buscar ahora una definición en internet de la ley cero de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Se le llama ley cero de la termodinámica porque ya habían inventado la ley 1, la ley 2, la ley 3 y cuando ya inventaron esas tres se les ocurrió, no pusimos la parte medular. ¿Sí? Y aquí está. Wikipedia dice que esta es la ley cero. El principio cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. En sí, esa es la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Equilibrio térmico, que no importa qué es lo que pase, siempre se va a buscar tener equilibrio térmico. Siempre va a haber un objeto que pierda temperatura y siempre va a haber un objeto que gane,
¿sí? El objeto que tenga mayor temperatura cederá su temperatura al de menor temperatura. Por eso, una vez yo les mencioné, los hielos no enfrían. No sé si recuerden eso. Los hielos no enfrían el agua. Voy a borrar aquí. Los hielos, cuando yo tengo un vaso que tiene agua y le deposito hielos, los hielos no enfrían el agua. Según la primera ley, según la ley 0, ¿sí? Hay dos sistemas. 1, el agua. 2, el hielo. El agua es el de mayor temperatura, mientras que el hielo es el de menor. Así que el agua va a ceder su energía. ¿Para hacer qué? Para que el hielo aumente su temperatura. Por eso el hielo, al aumentar su temperatura, se derrite. Pero llega un momento en que el agua deja de tener suficiente energía, porque al utilizar esta energía, al perder energía, ¿sí? Se enfría. Y por eso, al meter hielos en el agua, se enfría. ¿Por qué? Porque busca el equilibrio térmico y el agua pierde energía, y al perder energía se enfría. El hielo no lo está enfriando. Nosotros estamos utilizando eso a nuestro favor para que se enfríe el agua, pero el hielo no está enfriando el agua, porque si el hielo enfriara, entonces congelaría el agua. Pero no la está enfriando, simplemente el hielo se está calentando, y al calentarse gasta energía. ¿De quién gastó energía? Del agua. Y el agua, al gastar energía, se enfría. Pierde, ¿sí? Energía, y entonces pierde temperatura. Y por eso el agua se enfría al ponerle hielos. Pero los hielos no enfrían el agua. ¿Se fijan lo complejo que está eso? ¿Se fijan cómo es algo que posiblemente nosotros entendíamos de una manera, y ahora es el equilibrio térmico lo que busca? Por lo tanto, si nosotros queremos que una bebida dure caliente, pues tenemos que evitar que el sistema caliente toque a otro sistema que lo enfríe, que le haga perder calor. Por eso los termos tienen dos paredes. Uno que toca el aire y otro que toca el agua caliente o fría. Con este vacío, aquí en este vacío, con este vacío interno del termo, evitan que se toquen los dos sistemas. Y por eso los termos mantienen caliente más tiempo el agua, o mantienen frío más tiempo el agua o los líquidos que pongas ahí, porque tienen vacío. Entonces no hay nada que esté tocando al otro sistema, y entonces no busca un equilibrio térmico. Es muy poco el espacio por donde se están tocando o se sellan. Y al no tener eso, entonces no pierden su calor, o no pierden, ¿sí? O no ganan energía. No pierden energía o no ganan energía al estar aislados. Eso es la ley 0. El equilibrio térmico. Cualquier cosa va a buscar el equilibrio térmico. Cuando dos sistemas se estén tocando, van a buscar el equilibrio térmico. Y el último, explica mediante un dibujo las corrientes de circulación que calientan el agua de una cacerola. Aquí está una cacerola. El fuego se encuentra en la parte de abajo. ¿Sí? Este es el fuego. Y entonces yo voy a tener que la conducción del calor va a ser inmediata. O sea, va a estar aquí. Aquí va a estar la conducción del calor. Pero quiero que me recuerden algo. Quiero que me recuerden algo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un líquido y lo calentamos, entonces sus partículas, de estar un poco unidas, pasan a estar un poco más separadas. Por lo tanto, se vuelve, este tiene
más densidad que este. Y como se vuelve menos denso, recuerden el experimento, los que eran menos densos, ¿a dónde se iban? Se iban para arriba, mientras que los que son más densos se van para abajo. Entonces, el agua que está fría y el agua que está caliente, ¿sí? Al ser menos denso, el agua caliente tiende a subir. Y le vamos a poner aquí un colorcito para poder decir que es el... Entonces, el agua caliente tiende a subir, así que el agua caliente, ¿hacia dónde se va? Se va hacia arriba del recipiente. Y arriba del recipiente se encuentra el agua fría, que como es más densa, pues entonces el agua fría tiende a bajar. El agua fría tiende a bajar porque es más denso. El agua fría es más densa, por lo tanto se va a ir para abajo, mientras que el agua caliente es menos denso, entonces va a ir para arriba, ¿sí? Y entonces ahí es en donde nosotros tenemos el ciclo. ¿Por qué? Porque el agua caliente va a subir y el agua fría va a bajar. Y así sucesivamente hasta que todo el agua se empiece a calentar. Recuerden que no importa si el agua ya está, ya tiene una temperatura y ya está caliente. Imaginemos que el agua caliente ya tiene 25 grados, pero el agua fría tiene 23. Aunque estén calientes los dos, siempre va a haber una parte que esté menos fría. Y por eso, cuando ya está hirviendo, se ven burbujas porque está subiendo el agua más caliente a la parte de arriba, mientras que está bajando el agua fría a la parte de abajo. Y así sucesivamente. Va a seguir subiendo, el agua caliente va a tener ahora 30 grados, mientras que la fría va a tener 25. Y el agua caliente va a tener 40 grados, mientras que la fría va a tener 30. Aunque las dos estén calientes, siempre va a haber una que sea más fría que la otra. Y esa que es más fría va a bajar, mientras que la otra va a subir, y va a bajar, y va a subir, y va a bajar, y va a subir. Entonces, va a ganar energía cinética. Va a ganar energía cinética y va a perder energía cinética. Aquí está nuestro modelo que explica por qué el agua se calienta toda y no nada más la que está en la parte de abajo, ¿sí? Aquí ya estamos viendo varias cosas, por ejemplo, densidad. Estamos viendo nuestro modelo cinético de partículas correspondientes a que a mayor temperatura las partículas se empiezan a separar y por lo tanto vuelven al objeto menos denso. Y aunque es la misma agua, ¿sí? Puede haber, ¿sí?, objetos densos de diferentes magnitudes dentro del mismo líquido, así como lo hicimos en nuestro experimento de la miel, el jabón, que todos eran líquidos y había unos que se iban hasta abajo, unos que se quedan en medio y otros hasta arriba por la cuestión de la densidad o la manera en la que sus partículas se mueven. Aquí es un mismo objeto, pero la cuestión es que es agua caliente y agua fría. Entonces, muchachos, ya para terminar nos queda nada más leer la conclusión que nos dice aquí. ¿Sí? En esta lección se han reafirmado que el calor es una forma no mecánica de energía y se asocia a la temperatura de un sistema con su capacidad de transferir calor a otro sistema. Esta transferencia siempre ocurre del sistema de más alta temperatura, ¿sí?, al de menor, hasta que ambos alcancen un equilibrio térmico en el que cesa el flujo del calor y ambos sistemas adquieren la misma temperatura. Bien, muchachos, eso sería todo lo que tenía planeado para el día de hoy que queríamos trabajar en cuestión de física. No sin antes recordarles que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia. Muchísimas gracias por su atención. Chao.